Voy a hacer esta constancia hablando o tratando el tema de la nota de Caracol titulada El Capo y la Campaña. Voy a hablar de Odebrecht y voy a hablar de la FLIP. En primer lugar, recientemente la FLIP le ha hecho un llamado de atención al presidente Gustavo Petro. Yo también he sido, digamos, objeto de llamados de atención por parte de la FLIP, en el sentido que cuando se controvierte una nota se está violando la libertad de prensa. Creo, y esto lo digo desde el debate democrático, que no se pueden tener posiciones absolutistas sobre cómo es la relación que puede tener el ciudadano del común y el ciudadano político con la prensa. Hay una cosa que es innegable, señor presidente y señores senadores. Cada vez, senadora Carolina, que se va a abrir o se va a profundizar en el debate de Odebrecht y sobre posibles responsabilidades, hay un ataque directo a la honra de Gustavo Petro. En su momento, cuando fue senador de la República, recordarán ustedes, hace 4 años y medio, cuando el senador Gustavo Petro, en aquel entonces, citó un debate de control político con Angélica Lozano, con el ex senador Robledo, se dio a conocer en esta plenaria, me acuerdo bien, ahí estaba sentado en aquel entonces el senador Petro, un video que daba a entender o quería hacer entender que Gustavo Petro estaba inmiscuido en actuaciones poco decorosas. Entonces, señores de la FLIP y señores de Caracol, con toda tranquilidad, obviamente que el ciudadano del común piensa que cuando se saca una nota después de lo de Odebrecht es, por decirlo menos y para no utilizar epítetos o adjetivos que puedan llegar a herir susceptibilidades, una distracción. Lo segundo, señor presidente, es que en cierta manera se ha querido hacer creer al país que todos los que creímos en Gustavo Petro estábamos equivocados, que nada bueno podía salir de Gustavo Petro por ser él un exguerrillero. Yo voy a hablar a mutuo propio, por qué defiendo y por qué he creído en Gustavo Petro y por qué crecí admirando la carrera de Gustavo Petro. Como senador, denunció la parapolítica. Eso lo llevó al exilio y eso le ha generado y le generó enemigos de por vida. Como integrante del Polo Democrático Alternativo, fue quien denunció el cartel o el carrusel de la contratación. Como alcalde, mi padre lo acompañó en su primer año, hizo todo por defender lo que él consideraba justo. Luchó en su momento contra el oligopolio de las basuras, le bajó la tarifa de Transmilenio y eso le ocasionó que le embargaran su salario. Y acá, como senador, como lo dije, también denunció el caso de Odebrecht. Entonces, toda una trayectoria de Gustavo Petro me lleva a creer en su honestidad. Sobre el caso concreto, y hay que reconocer, y por eso hago, digamos, un esfuerzo en no utilizar adjetivos, que en cierta manera Caracol ha empezado a corregir lo que a mi modo de ver fue un actuar incorrecto. Ya el día de ayer se le permitió a uno de los directivos de la Colombia Humana hablar sobre el caso y explicar. Y creo que la opinión pública es importante que tenga claras varias cosas. No hay norma en el ordenamiento jurídico, ni es fácticamente posible que una campaña le impida a cualquier ciudadano del común que un día imprima unos pendones, imprima unos afiches y decida apoyar un candidato a título particular. Otra cosa es la responsabilidad que tiene una campaña política. La campaña política tiene el deber de tener la máxima diligencia posible en quienes dirigen lo que son las finanzas. La campaña de Gustavo Petro desde un comienzo dijo y emitió la directiva que toda la recepción de dinero se hacía a nivel central. Ahora, el caso de Casanare. Claro que se detectó un riesgo en Casanare, eso los sabemos quienes tenemos conocidos en la región. Tal es así que en Casanare en su momento no hubo una manifestación pública comparable a la que se hizo en otras partes del país,
el presidente Gustavo Petro sí fue a Casanare. Ya han querido hacer ver, no, que Petro está mintiendo, nada más falso. El presidente Gustavo Petro fue durante 4 horas a Casanare a firmar un video para promover en campaña el agroturismo y el ecoturismo, y además de eso la agricultura orgánica. Y había tanto recelo que el presidente Gustavo Petro, senadora Angélica, para ir a Casanare fue donde una persona que usted y yo conocemos muy bien, a donde Jorge Prieto, que usted también conoce, señor presidente, ex senador del Partido Alianza Verde y ex gobernador del Casanare. Por último, ha quedado absolutamente claro que estas personas que están presuntamente inmiscuidas en actividades ilícitas no tienen ni tuvieron ningún cargo de dirección, ni de coordinación, ni vocería. Así que, por último, decirle al señor presidente Gustavo Petro, sé que usted tiene toda la voluntad de avanzar en que al Estado colombiano se le responda como debe ser por el caso más duro de corrupción en la historia del país, que superó, por lo que sabemos hasta ahora, más de 23 millones de dólares en coimas. Muchas gracias, señor presidente.